Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a este webinar Competitividad y Pandemia que organiza el Vicerrectorado Académico y que estará a cargo del destacado profesional, el doctor Juan Cheput. Permítanos, por favor, saludar a las autoridades que nos acompañan esta tarde, a la doctora Verónica Morales, quien es directora del programa de formación para adultos de la Universidad César Vallejo. Un saludo muy cordial para todos los presentes. Muchas gracias, Vero. Nos acompaña esta tarde también el doctor Freddy Bardales Uriarte, director del programa de formación humanística. Gusto saludarlos a todos, muy buenas tardes y bienvenidos. Saludamos también a la licenciada Amparo Muente, representante del Vicerrectorado Académico, a Sebastián Orellana, del equipo de comunicación, y por supuesto a nuestro destacado ponente, el doctor Juan Cheput. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, Vicente. Un placer de estar nuevamente con ustedes. Permítanos a continuación presentar un apretado resumen de la hoja de vida de nuestro expositor. Juan Cheput Moore es ingeniero industrial por la Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en prospectiva y pensamiento estratégico en la Universidad del Externado de Colombia. Además, cuenta con estudios del programa de alto gobierno en la Universidad de los Andes, Colombia, Project Management, Universidad de La Rioja, España, políticas públicas, gerencia y el desarrollo e implementación de políticas públicas en el Banco Interamericano de Desarrollo. También cuenta con estudios en alta dirección en la Universidad de Piura y actualmente el doctorado en Ingeniería Industrial con mención en Gestión Empresarial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Catedrático a nivel de posgrado, maestría y pregrado en diversas universidades estatales y privadas del país y el extranjero, en las disciplinas de administración, ingeniería, gestión pública y privada. Es un profesional con más de 25 años de experiencia como directivo y consultor en importantes instituciones del sector público y privado. Ha sido congresista de la República en el periodo 2016. Ministro de Estado en la cartera de Trabajo Nacional de Competitividad en 2005, no, de 2004, jefe. Les pido mil disculpas, es un tema de conexión. Permítanos terminar la lectura del resumen de la hoja de vida. Decíamos que también Juan Cheput ha laborado en la Oficina de Normalización Previsional ONP, en la Compañía Nacional de Cerveza Pilsen Callao y en la Sociedad Anónima Mercantil de Lima, para asumir la ponencia Competitividad y Pandemia, mientras los invitamos a registrarse, por favor, en el formulario que ustedes ya tienen a su disposición. Pues ya está entre nosotros Juan Cheput para asumir competitividad y pandemia. Adelante, doctor. Muchas gracias, Vicente. Gracias por la presentación. Quisiera primero que nada hacer un saludo a todas las autoridades acá presentes de la universidad y también a todos los participantes, a todos los distinguidos alumnos. Como acabamos de ver en los problemas de comunicación ligeros, dicho sea de paso, que acaba de tener el doctor Vicente Sánchez, una de las falencias que tenemos en nuestro país es el del tema de las comunicaciones. La charla de hoy, que versa sobre competitividad y pandemia, intenta explicar en qué consisten estas falencias, cuáles son los vacíos que tenemos que llenar, cómo la pandemia ha irrumpido como un vector, como un flechazo, como un gatillador de los cambios que tenemos que hacer. Y conversando con las autoridades de la universidad, llegamos a la conclusión que al ser un tema de actualidad, les podría permitir a ustedes tener un panorama muy amplio de lo que significa
la competitividad, la productividad y el enfoque que debemos tener en ambos en relación a la pandemia que nos sigue azotando. En primer lugar, quisiera señalar que hay mucha confusión cuando se habla de productividad y competitividad. Son dos temas completamente distintos. Sin embargo, son varios los profesionales que confunden los términos. Llaman productividad a lo que es competitividad y llaman competitividad a lo que es productividad. Para tener un panorama integral, para manejar el mismo lenguaje, para pensar en el mismo sentido, voy a definir primero lo que es productividad y cómo se desarrolla, y lo que es competitividad. A continuación, veremos cómo entendemos el fenómeno de la pandemia, no desde el punto de vista sanitario, no soy doctor, no soy médico, y por lo tanto no podría hablar de ese tema, sino de la forma como ha impactado en nuestra economía. Y en tercer lugar, tenemos que plantear de qué manera vamos a utilizar la competitividad para poder brindar un adecuado entorno a nuestras empresas de tal forma que puedan desarrollarse adecuadamente. Entonces, empecemos por la productividad. Cuando hablamos de productividad, estamos hablando de la forma como se desempeñan las empresas en el uso adecuado de sus recursos para tener una mayor producción. Repito, el uso adecuado de sus recursos para poder lograr, obtener una mayor producción. En la medida que sean más eficientes, en la medida que se gaste lo necesario, no menos, sino lo necesario, lograrán obtener productos de calidad y de esa manera podrán obtener márgenes adecuados de producción y de gasto que les permita a ellos desarrollarse adecuadamente en el mercado. En ese sentido, la productividad se mide desde hace muchos años como el equilibrio en los factores de producción total. ¿Cuáles son esos factores de producción total? Capital, tierra y trabajo. Repito, capital, tierra y trabajo. La mezcla adecuada de estos tres elementos, que es como lo definió Adam Smith. Adam Smith fue un gran economista del siglo XVIII, autor de La riqueza de las naciones. Señalaba que las empresas tenían que buscar un perfecto equilibrio en el uso del capital, tierra y trabajo. Era así, porque en esa época la gente aportaba un dinero, el capital, lo utilizaba en un determinado espacio, la tierra, y a través del trabajo generaba utilidades. Hoy en día, esos conceptos, siendo los mismos de fondo, han migrado. Hoy, en lugar de capital, hay inversión. La inversión es muy importante en todo enfoque empresarial. En lugar de tierra, hay infraestructura. La infraestructura puede ser virtual o física. Una infraestructura virtual puede ser una página web. No necesariamente tenemos que tener una infraestructura física, un edificio, ¿no? Bastaría con una página web, una oficina virtual, pero tiene que haber una infraestructura mínima, sea a través de una página web, sea a través de un esquema físico. Hay un ambiente que nos cobija. Y luego, en lugar de trabajo, hay el know-how. Know-how no es otra cosa que la forma como hacemos el trabajo y que nos diferencia de otros. Si pensamos en cocinar un lomo saltado, la forma como lo hace un chef de una manera mucho más rica que otro cocinero es su know-how, es su secreto, es su fórmula, es su receta. Son sus elementos secretos, básicos, elementales, propios, que no conocen otros. Igual, las empresas tienen know-how para hacer las cosas. Tienen ventajas desde ese punto de vista en la forma como enfrentan los desafíos empresariales. Tienen procedimientos que otros no tienen. Tienen alcances que otros no han determinado, ¿no? Entonces, las empresas se diferencian entre sí por el know-how. Nosotros lo podemos ver cuando
analizamos la competencia entre empresas del mismo rubro. No es lo mismo ir a WOM que a un mercado. No es lo mismo ir a un mercado que a Vivanda. No es lo mismo ir a lo mismo que a WOM que a Vivanda. O sea, cada uno tiene sus formas particulares de hacer las cosas. Lo mismo sucede con las clínicas, con los grifos, etcétera, etcétera. Cada uno tiene un know-how, algo que los diferencie. Entonces, cuando nosotros vemos que eso es el equilibrio fundamental, los factores totales de producción, esa productividad inicial tiene que ver con la forma como manejamos la inversión, la infraestructura y el know-how. Como ha puesto el doctor Vicente Sánchez ahorita para todos, se escribe como él lo ha señalado. Entonces, ese equilibrio es lo que le permite a una empresa manejar adecuadamente sus recursos y de esa manera poder enfrentar a otras similares en el mercado. La competitividad no es lo mismo. La competitividad no es otra cosa que el entorno que se nos brinda, lo que se conoce como un ecosistema, eco por ecológico, por ambiente, por cápsula, por el lugar donde estamos, y un sistema de interrelación de varias cosas, varios eventos, varios sectores, que en conjunto nos permiten ingresar al mercado y allí, en la cancha, demostrar que somos mejores que otros. Ese entorno no lo brinda la empresa. Ese entorno está fuera de la empresa, es el ambiente en el que nos desenvolvemos. Por ejemplo, de nada vale que nosotros estemos suscritos a Zoom, que tengamos una excelente cuenta en Zoom, si el ancho de banda de nuestro país es muy pobre, o la banda ancha, el ancho de banda, y la señal se para colgando. ¿Es culpa de Zoom? ¿Es culpa de nosotros? No, es culpa del entorno que nos brinda la empresa. Otro ejemplo contundente es el que tiene que ver con los esquemas de infraestructura. Ya en una charla anterior hablábamos del costo de la logística, cómo es terrible trasladarse de Puente Piedra a Villa El Salvador, es decir, en los extremos de Lima, por el tráfico. Ese es un tema que tiene que ver con la competitividad. Por ejemplo, los mejores espárragos del mundo se cultivan en Ica, se producen en Ica, al igual que una de las mejores uvas del mundo, la Red Globe. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no puede salir gran cantidad de estos productos al extranjero? Porque no hay un aeropuerto adecuado y tampoco hay un puerto adecuado. El puerto de Marcona no sirve en realidad y además está en manos de una empresa china, una minera china. Entonces, no tenemos ni aeropuerto ni puerto que permita que salgan nuestros espárragos que necesitan mucho de frío, que estén enfriados, refrigerados, para que puedan atravesar el continente, ni de la maravillosa uva Red Globe, que es una de las mejores del mundo. ¿Por qué? Porque no tenemos simplemente un esquema de puertos, aeropuertos adecuado que nos permita ingresar allí y poder exportar nuestros productos al mundo. Si queremos exportar los espárragos, tenemos que congelarlos, enviarlos por barco o por carretera hasta Lima, y en Lima embarcarlos y que crucen el Atlántico o el Océano Pacífico. Es decir, no somos competitivos, eso es un costo adicional. Genera un problema porque lamentablemente no tenemos los elementos necesarios como para poder competir con otros países en el mundo. Eso tiene que ver con el esquema de competitividad. ¿Qué nos da el Estado en sus diversos niveles? El Estado como gobierno general, el presidente Pedro Castillo, el Estado como gobierno regional, el gobernador regional, en ese caso la región Lima, la región La Libertad, la región Lambayeque, la región Ica,
o los gobiernos municipales. Cada uno de estos niveles tiene que darnos el ecosistema necesario para que de esa manera podamos nosotros competir en el mercado, para que no incurremos en mayores gastos, en mayores costos, como voy a explicar más adelante. Entonces, ¿qué sucedió en nuestro país? ¿Por qué el tema se llama competitividad y pandemia? Hace poco más de un año, en marzo del año pasado, tuvimos que aislarnos por la pandemia. La pandemia irrumpió en el país, generó miles de muertes, miles de muertes, y como consecuencia de ello, la economía retrocedió, se estancó, perdimos una gran cantidad de empleo, miles de empresas han quebrado a nivel nacional. El sector turismo ha sido el sector más castigado junto al de restaurantes, pero más el sector turismo. Hay en esos momentos cerca de 65.000 empresas turísticas, 65.000 que han quebrado, con el consiguiente incremento de desempleo que ha traído esta quiebra. Entonces, esta pandemia nos desnudó en términos de servicios públicos. Nos hizo ver que no tenemos una adecuada red de hospitales. Nos hizo ver que no tenemos una adecuada red asistencial de postas médicas. Nos hizo ver que no tenemos ni siquiera una planta de oxígeno. Nos hizo ver que ni siquiera tenemos almacenadas las mascarillas que se necesitan para luchar con cualquier tipo de plaga. Nos permitió ver que ni siquiera tenemos interiorizada la gestión del riesgo, es decir, aquello que nos permite anticiparnos a los problemas. Y nos hizo ver que lamentablemente no hemos creado ni generado una cultura de prevención que nos permita enfrentar a fenómenos como el de la pandemia. En otras palabras, la competitividad del país es cero, pues no puede hacer nada ante la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lamentarnos, quejarnos, estar en una posición innoble, triste, en relación a los problemas. No, todo lo contrario. Tenemos que identificar cuáles son los problemas para empezar a trabajar en ellos y evitar que una tercera ola o un rebrote arrase con otros miles de peruanos. Pero para eso tenemos que ver qué es lo que tenemos y de qué manera podemos mejorarlo. ¿Qué nos ha traído la pandemia y qué nos ha quitado? ¿En qué se ha enfocado y en qué no? Esas cosas son importantes para poder establecer un círculo de trabajo que nos permita señalar cuáles son las falencias y ventajas que tenemos en un esquema competitivo. Que hoy por hoy, cuando se ven los rankings internacionales, el Perú está muy por debajo de la media. Y eso es como consecuencia de tener, pues, una suerte de indiferencia ante la competitividad, una indiferencia basada en creer que nunca vamos a tener problemas, cuando es todo lo contrario, uno tiene que estar preparado para enfrentar problemas. Y por otro lado, entender que hay que trabajar sistemáticamente en varios sectores para poder estar en mejor pie en relación a los problemas que puede traer la pandemia. ¿Cuáles son esos esquemas de competitividad que tenemos que mejorar para que de esa manera fenómenos como el de la pandemia puedan quedar no maniatados ni desaparecidos, pero no minimizados en sus efectos? Primero que nada, no olvidemos que la competitividad es el entorno que le brindamos a las empresas para que éstas puedan ingresar al mercado y en igualdad de condiciones poder enfrentarse a empresas similares a ella. Si nos enfrentamos, por ejemplo, a una empresa chilena, el entorno que le da Chile a sus empresas
es mucho mejor que el peruano. Entonces, ¿qué se dice? Las empresas chilenas son más competitivas. Es una cuestión así de clara. Como Chile le brinda mayores facilidades a las empresas que salen a enfrentarse a otras en el mercado, Chile es más competitivo. Por lo que le brindan, por ese ecosistema que vuelvo a repetir, tenemos que interiorizar. Un país no es competitivo cuando tiene o tienen sus empresas que poner de su plata para llenar vacíos que le corresponde al Estado hacer. Entonces, en esos casos, que son excepcionales pero que se dan, como vamos a explicar más adelante, es donde se puede decir de que hay grandes déficits que tenemos que tapar. El primer gran déficit que nos hizo ver los problemas que nos trajo la pandemia está en el de los servicios públicos. El tema de la salud. Hemos visto que los hospitales no estaban lo suficientemente abastecidos. Hemos visto que no había capacidad operatoria. Hemos visto que las unidades de cuidados intensivos eran mínimas. Se implementaron más, pero como no siempre se usan y ocupan espacio, hoy día han vuelto a ser de nuevo menos. Entonces nos preguntamos, si ante un fenómeno como el de la pandemia, que durante un lapso de tiempo va produciendo enfermos, hoy día 100, mañana 100, mañana 150, en una semana 300, ¿no? Qué sé yo, pero sistemáticamente, y no teníamos unidades de cuidados intensivos. Imagínense ustedes lo que pasaría en Lima o en cualquier lugar del país con un terremoto de 8 grados, que todo hace indicar que en cualquier momento puede haber. Un terremoto de 8 grados es un terremoto devastador, que traería, en primer lugar, una gran cantidad de muertos, miles de muertos, zonas como por ejemplo los barrios altos, por las casonas, sufrirían mucho, el RIMAC, etcétera, etcétera. Zonas residenciales también en terrenos arenosos, como La Molina, por ejemplo, también sufrirían mucho. Entonces, nosotros podemos inferir que un sismo de grado 8 podría generar miles de heridos. Y yo me pregunto, ¿esos miles de heridos a dónde irían? ¿A qué hospitales? Si estamos viendo que no existen en estos momentos las suficientes unidades de cuidados intensivos como para poder atender al resto. Inclusive en salud, uno va a pedir una cita y le dicen, ya, ok, te vamos a atender, pero en 3 meses. O de repente uno consigue la cita y le dan las medicinas. Uno va a la farmacia y le dicen, no hay hasta dentro de un mes. O de repente uno consigue la cita y consigue que lo vayan a operar. Y cuando va a ver la fecha de la operación, le dice, tu turno es dentro de 3 meses, cuando uno podría estar muerto. Eso es ausencia de competitividad. Y la falta de una adecuada supervisión y de un adecuado trabajo con planes y objetivos ha desnudado sus falencias en esta pandemia. Tenemos un pésimo sistema de salud y ahí están los muertos para demostrarlo. Inclusive ahorita, en ese momento se está dudando sobre la cifra real de muertos, que podrían ser 20.000, 30.000 más. Entonces estamos hablando de una cosa seria, de un verdadero problema. Otro tema es el de la seguridad. La seguridad la tiene que proveer el Estado. ¿Cuánto gasta una empresa en vigilantes? ¿Cuánto gasta una pequeña empresa en cámaras que monitoreen? ¿Cuánto gasta un vecindario en pagarle a los vigilantes de la zona? ¿Cuánto gasta un municipio en tener agentes de serenado? ¿Para qué necesitamos policías privados si se supone que el Estado, el gobierno, tiene que protegernos? Con la Guardia Civil, como se llamaba hace tiempo, o Policía Nacional, como se llama en la actualidad. Tenemos que contratar a terceros, a pesar de que de nuestros impuestos sale, o podría salir el dinero, que permita que se le pague a estos individuos, a las personas que tienen que ver con el tema de la seguridad en las calles. Ese es un elemento que tenemos que tomar en cuenta. Allí se ve claramente
cómo el costo de la seguridad, el costo logístico, es algo que afecta directamente a la competitividad. Nosotros pagamos impuestos, una serie de cosas, y a pesar de eso, a pesar de que pagamos impuestos a la renta, las empresas dan una gran cantidad de capital, a pesar de eso, las empresas tienen que gastar en vigilancia privada. ¿Por qué? Porque el Estado no nos brinda ese esquema competitivo. Igual es en el tema educativo. Yo cuando era ministro de Trabajo hace varios años, en el año 2004-2005, recuerdo mucho cómo una empresa, que por ética me reservo el nombre, compró tecnología de última generación. Compró maquinaria tecnológica de última generación, muy, muy moderna. Y tuvo que emprender un programa de incentivos para despedir gente. Entonces yo como ministro llamé al dueño, que era un empresario amigo, y le dije, oye, hermano, ¿por qué estás despidiendo gente? Y él me dijo unas palabras sabias. Esta gente empezó conmigo. Esta gente empezó cuando mi negocio era pequeñito. Pero luego hemos crecido y hoy día tenemos necesidad de maquinaria de punta, de última generación. Pero ¿qué pasa? La gente que creció conmigo tiene un nivel de educación muy bajo. Se quedó en segundo, tercero de primaria, quinto de primaria. Entonces, por más que yo quiero, no pueden entender los manuales. No pueden tener acceso a esa nueva tecnología que ha llegado del mundo. Entonces, como no pueden tener acceso a esa tecnología, como no pueden adecuarse a los instrumentos que tienen para salvaguardarlos, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues simplemente empieza un tema de deserción o un tema en el cual el nivel educativo es tan bajo que lamentablemente no podemos mantenernos con ellos. Tenemos que buscar en otras partes. Lamentablemente el nivel educativo no satisface las exigencias. Entonces uno tiene que ir a otros colegios o tiene que ir al extranjero a buscar al capital humano necesario que nos permita sacar adelante nuestras empresas. El otro tema es el de la infraestructura. Este es un tema que deberíamos interiorizar porque está presente en todo. Como señalaba anecdóticamente al inicio de esta clase, el profesor Vicente tuvo un problema de comunicación y eso nos pasa a todos a cada rato. ¿Por qué nos pasa? Porque lamentablemente la empresa privada es incapaz de ponerse de acuerdo con el Ministerio de Telecomunicaciones para que de esa manera podamos nosotros trabajar un esquema adecuado de ancho de banda, de red, de fibra óptica, que permita de que uno pueda comunicarse sin mayor problema. Eso en la actualidad no existe. Tenemos graves problemas en materia de comunicación, tenemos graves problemas en materia de ancho de banda, tenemos graves problemas en pasar a otra generación de Internet. ¿Por qué? Porque lamentablemente no tenemos en estos momentos una infraestructura de telecomunicaciones adecuada. Y lo mismo pasa en el campo del transporte, lo mismo pasa en el campo de la aviación, lo mismo pasa en el campo de la marina, que como señalaba también en otra conferencia, desde el momento que no hay barcos con 300 containers, esos 300 containers pasan a la carretera y se convierten en 300 camiones, un container por camión, como ustedes habrán visto. Entonces todo eso satura la Panamericana Norte y la Panamericana Sur y genera una gran cantidad de problemas. Y por otro lado, la falta de visión estratégica. Imaginen ustedes el Perú, con los Andes, los picos, los llanos, el altiplano, los recovecos, a donde solamente se puede llegar por mula. Hay lugares en el Perú donde aparte del asno o de la mula, solamente se puede llegar en helicóptero o en avionetas muy pequeñas. Entonces, si sabemos que necesitamos pilotos, ¿por qué vendemos Coyique? Un gran error desde mi punto de vista del presidente Alan García. ¿Por qué diablos vendió Coyique? Donde se formaban pilotos. Y hoy día el Perú no tiene escuelas de formación de pilotos en el número suficiente como para poder proveer a las empresas de pilotos que le permitan llegar
a los lugares más apartados. Inclusive, el Perú, que ha apostado por la agricultura y que tiene que fumigar grandes extensiones de campo, miles de hectáreas, no tiene pilotos para fumigar con avionetas esas hectáreas. ¿Y por qué? Porque a alguien se le ocurrió vender Coyique y hacer allí un centro habitacional, sin esa visión de futuro necesaria. O sea, le quitó competitividad. Si un empresario quiere fumigar hoy día 10.000 hectáreas, en Laredo, en Piura, ¿no? Tiene que contratar una empresa extranjera que viene con sus aviones, viene con sus pilotos y nos cuesta mucho más. ¿Por qué? Porque en el Perú no hay. No hay pilotos porque no hay escuela, y no hay escuela porque Alan García la cerró para hacer en Coyique un centro habitacional. Esos son los costos de infraestructura que traen una serie de problemáticas y que muchas veces no vemos, muchas veces no salen los periódicos, pero que afectan directamente nuestra competitividad. Otro tema son los intereses monetarios, el costo del dinero. Miren, en lugares como en Colombia, cuando nace una MIPE, no paga impuestos 3 años. 3 años no paga impuestos, la MIPE. ¿Por qué? Porque se está buscando su consolidación y que surja. ¿Qué pasa en el Perú? Si una MIPE no paga, la SUNAT la clausura, ¿no? 15 días clausurada, ¿no? Y ustedes ven los letreros. O sea, no hay apoyo. Y encima, si esa empresa MIPE pide un préstamo, el préstamo tiene unos intereses exorbitantes, monstruosos, 60, 70% al año. Cuando la devaluación es 3%, ellos piden 60% al año. Miren ustedes sus tarjetas de crédito, ¿cuánto pagan de interés bancario? Para que se den cuenta de lo poco competitivo que es nuestro país en materia de interés. Por más que uno sea puntual pagando sus cuotas, igualito le cae a uno y simplemente justos pagan por pecadores y a todos por igual se les condena a los altos intereses. Con esos intereses altos y con esa escasa infraestructura es muy, pero muy difícil que un país salga adelante. El costo logístico en el Perú es uno de los más caros del mundo. Ayer explicaba por qué en Lima se vende o se come arroz vietnamita y no chiclayano. ¿Por qué? Porque el costo de transporte sería mucho más caro que traerlo de Vietnam. Es más barato traer a Lima arroz de Vietnam, de Finlandia, de Filipinas, perdón, de Tailandia. Es mucho más fácil traer el arroz de allí que traerlo de Chiclayo. Es mucho más barato traerlo por los containers y todo ese tipo de cosas. No hay que pagar peaje, no hay que pagar un montón de gasolina, no nos demoramos 3 días yendo como unas carcochas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿es una ventaja competitiva en la infraestructura en el Perú? Tampoco. Hay graves problemas allí y no podemos enfrentar la pandemia si no nos damos cuenta de la importancia de tener un adecuado esquema competitivo en materia de infraestructura e interés de la banca. El interés de la banca son los préstamos que nos dan para ser competitivos y la infraestructura es aquello que necesitamos para comunicarnos intensamente. Pistas, carreteras, puertos, aeropuertos. Son elementos claves para que las empresas puedan integrarse con la sociedad y la sociedad entienda que sus empresarios pueden cambiar el rumbo de los acontecimientos. Eso es lo importante, ver la forma como se meten allí para que se pueda trabajar activamente en lo que es infraestructura e interés de la banca. Otro tema es el marco legal. ¿Qué tipo de leyes tenemos en el ámbito laboral, en el ámbito legal? ¿Nos permiten contratar? ¿Son muy flexibles? ¿Son muy rígidos? ¿El costo del contrato es muy caro? ¿Tengo que pagar mucho? ¿Tengo que pagar sueldo? ¿Tengo que pagar salud? ¿Tengo que pagar ONP? ¿O de lo contrario tengo que pagar al trabajador? ¿Tengo que pagarle a la AFP? Y tengo que pagarle a la EPS, Empresa Prestadora de Salud. O sea, ¿cuánto se va en eso de dinero? ¿Es importante? Desde mi punto de vista, sí es importante. ¿Pero es necesario? No. Hay gente que no tiene dinero, hay gente que ha perdido su trabajo, hay gente que no sabe a dónde ir.
y sin embargo es gente que está actuando en proporción a lo que requiere nuestro país. El marco legal es importante porque es el que nos faculta el marco para poder competir. ¿Cuáles son las leyes laborales? ¿De qué manera se está relacionando el país en cuanto a sus trabajadores? Ese es un elemento clave, importantísimo. Sin los trabajadores no podemos hacer nada, pero tienen que estar en un marco adecuado de regulación, no exageradamente atentatorio, como pasó últimamente en unos mítines, ¿no? Donde obligan a la gente a utilizar una serie de elementos de vestimenta totalmente distinta a la que ellos pueden pensar, y eso obviamente está penado por una serie de leyes. Igualmente en los trabajos no podemos obligar a la gente a hacer ningún tipo de exigencias que vayan más allá del marco legal laboral. Hay una gran informalidad en el Perú, una informalidad que llega al 80%, es decir, 8 de cada 10 peruanos viven en el mundo de la informalidad, no reciben su sueldo, no pueden pedir préstamos. ¿Por qué? Porque están en el mundo de la informalidad y eso le quita competitividad también a la masa laboral. El solo hecho de no ser formal los está condenando a que en el futuro no tengan pensión y no tengan salud. ¿Qué va a pasar? El Estado va a tener que sacar de su bolsillo y darles 360 soles en plan 65, que está pensado en los ancianos o en las personas mayores de 65, ¿no? Como ustedes saben, el concepto de juventud, de adultez, de adulto mayor, de ancianidad, se está reformulando por completo. Hoy día hay personas de 75 años completamente lúcidas y vitales, que no deberían jubilarse, como personas de 50 y 40 que están hasta el perno, ¿no? Entonces el concepto de salud es relativo y va de la mano de la salud mental, y en ese sentido la informalidad en el Perú se ha disparado. 8 de cada 10 peruanos es informal en el país, y eso quita competitividad al país y a las empresas. Otro tema importante dentro de este esquema de cómo reaccionar frente a la pandemia es el de la institucionalidad. Una institución no es otra cosa que la regla de juego permanente en el tiempo. Instituciones son reglas de juego permanentes en el tiempo. Nadie las cambia. Pase lo que pase, esas reglas de juego se mantienen. Y en ese sentido, cuando uno ve los informes internacionales de la OECD, la OCDE, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, todos, absolutamente todos, llegan a la misma conclusión. ¿Cuál es esa conclusión? En el Perú, el gran problema es el que tiene que ver con la institucionalidad. Ese es el gran problema del Perú. No hay instituciones. No hay reglas de juego permanentes en el tiempo. No hay respeto mutuo. Entonces, desde el momento que no hay tejido social, que no hay respeto, que no hay amistades, a pesar de haberse conocido, no se hablan, cosas por el estilo, o sea, esa ruptura de confianza llega a los niveles superiores en el cual la falta de institucionalidad es un estándar. Un juez discrepa de otro juez, a pesar de que el caso es similar, un fiscal igual. Pueden haber dos casos igualitos, que los ven dos jueces distintos, y cada juez sanciona de distinta manera. O sea, no es predecible, no hay anticipación, no hay instituciones. Entonces, el gran problema del país es institucional, y eso también tiene que ver con lo político. Si no hay un claro propósito político calmo, sereno, profesional, discreto, que le brinde a las diversas empresas esa cobertura lúcida, que le da un sistema de partidos, que le puede brindar un sistema político adecuado o una fiscalía adecuada, si no existe un grupo de jueces que estén a la altura de las circunstancias, si no existe un grupo de fiscales que no se dejen llevar por el protagonismo,
si no existe un grupo de políticos que estén dispuestos a hablar lo que piensan, el país se cae. Entonces, las instituciones más bien nos permiten todo lo contrario. Las instituciones nos permiten fomentar que las acciones de gobierno sean acciones contundentes, predecibles, no sorpresas. Miren, hace 2 días o 3 días, el presidente de la República dijo en el mensaje de presentación del premier Guido Bellido, va a haber sorpresas. ¿Qué significa eso? O sea, ¿cómo en un país puede haber sorpresas? O sea, si tenemos que ser todo lo contrario, predecibles, se puede anticipar nuestro comportamiento, estamos hablando como el Estado. Entonces, hay una muy baja institucionalidad que afecta a todo, afecta a todo. Y al afectarlo, genera el ruido político que estamos viendo con incertidumbre. ¿Y qué pasa? El dólar se dispara. Hay quienes dicen que la política no importa, que está por cuerdas separadas. Bueno, si es así, ¿por qué el dólar no baja? Y si es así que la política no importa, ¿por qué cuando ganó Castillo subió 20 puntos el dólar? De 3.90 a 4.10. Si dicen de que la política no importa. La política es más importante que todo. Y lo señala el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El hecho de que uno no pertenezca a la política, y hablo de esto porque estamos hablando del tema institucional, no significa que esté al tanto de lo que acontece, haga sentir su presencia, haga sentir su palabra, porque tenemos en el fondo que construir a ciudadanos. Una cosa no es la otra. Si viene con una determinada estructura institucional alguien que quiere irrumpir, rompiendo nuestros sistemas de usos y costumbres, hay que llamarle la atención, pues los países, mientras más desarrollados son, mientras más grandes son, más predecibles lo son. Uno anticipa lo que va a pasar y confía en eso. Ese es un Estado predecible, ese es un Estado basado en la confianza, eso es Alemania, eso es Inglaterra, eso es Francia, algunos sectores de Chile, pero eso no es el Perú. En algunos sectores de Chile todavía se conserva el saludo con la mano, que es el sello de la alianza entre el hombre y Dios. Cuando ustedes ven los cuadros de Da Vinci, o las pinturas de Miguel Ángel, ustedes se dan cuenta cómo Dios toma la mano. Ese es un sello, el pacto universal de buena voluntad, la confianza total. Esa confianza ha desaparecido. Hoy día necesitamos papelito manda, ¿no? Contrato para todo, ¿no? No te cree un contrato, no te cree otro contrato por acá. Contrato por todos lados. Falta institucionalidad, falta conocimiento de lo peruano, falta identidad, falta entender que la política es más importante que cualquier otro elemento dentro del esquema Estado-Nación. Es más importante que el poder electoral, que el poder judicial, es más importante que otras actividades, porque es el esquema que define el poder, y al definirlo permite establecer un conjunto de alianzas, de normas, de situaciones que obviamente favorecen ese propósito. Otro esquema es el de las telecomunicaciones, las comunicaciones. La pandemia nos ha hecho ver que estamos en el mundo de lo virtual. En ese sentido, el Perú ha dado un salto de rana. Un salto de rana, si pensamos en una escalera, en escalones, los países suelen crecer del primer al segundo escalón, del segundo escalón al tercero, del tercero al cuarto. Pero un salto de rana significa pasar del primero al cuarto, con un salto. Y eso se logra con las tecnologías de la información. Y vaya que el Perú, con esta fuerza emanada de la pandemia que hay que aprovechar para administrarla, ha generado una positiva controversia, aunque yo te pedí que todavía, he pedido en general que ante esta controversia que hay en lo que se refiere a las comunicaciones, hay quienes dicen que se tiene que invertir más en lo referente a los tópicos de ancho de banda, de fibra óptica, hay otros que prefieren el mundo de las telecomunicaciones, hay otros que prefieren
que se invierta más en estaciones de radio y televisión. Yo creo que la virtualidad, el ancho de banda, el salto de rana que hemos dado ha hecho que la gente se familiarice rápidamente con lo que es el manejo de las comunicaciones integrales, y eso obviamente ha traído mayor productividad a las empresas. Se han disminuido costos cuando se trabaja virtualmente. Hoy día las empresas saben perfectamente que pueden contar con sus trabajadores trabajando work office, trabajo desde su casa, pero eso también ha modificado la estructura de costos. En el mundo universitario estamos evaluando cuál va a ser la nueva estructura de costos que van a tener que establecer las empresas. Ya los costos no están centralizados en una empresa, los costos están distribuidos. Los trabajadores ponen a veces su laptop, su computadora, su luz, su agua en horas de trabajo. Eso es una donación a la empresa. ¿Cómo nos lo va a devolver? Son cosas que se vienen discutiendo. Pero lo positivo de este tema en relación a la pandemia es que ha hecho que la gente se familiarice rápidamente con este tema de las comunicaciones y de las telecomunicaciones. Manejarse como lo estamos haciendo ahorita por Zoom, por Skype, por otras plataformas como Friends, etcétera, etcétera, han hecho que sobre todo la juventud esté muy al tanto. Esto no quita la presencialidad. Yo sigo pensando que nada reemplaza la presencialidad tiene que ser importante, pero unas comunicaciones adecuadas favorecen pues la competitividad, pues permiten aligerar los pasos, sin necesidad de que la gente se traslade, puede estar comunicada y tomar decisiones sobre la marcha, y eso incrementa la productividad de las personas. Y eso ha mejorado indiscutiblemente gracias a la pandemia. Entonces, como vemos, la pandemia va a continuar. Se habla de una tercera ola y se habla de una nueva cepa, de nuevas cepas. Entonces hay que seguir manteniendo el estado de alerta. Pero eso no quita que nuestro país mejore competitivamente, no solamente para minimizar los riesgos de la pandemia, sino también para aprovechar esto y mejorar todo nuestro esquema de ecosistema que le brindamos a las empresas para que puedan desarrollarse mejor en el mercado. Dicho esto, agradezco la oportunidad de dar esta conferencia y quedo en manos de las autoridades para ver si hay que satisfacer alguna pregunta. Doctor Cheput, muchísimas gracias. Esta es la segunda conferencia y voy a utilizar este verbo, disfrutamos. Muchas gracias. Bajo su guía, y quisiera, abusando de su generosidad, formularle dos preguntas. Primero es pedirle un comentario, en realidad, sobre un texto, una cita que me llamó mucho la atención de Mariana Mazzucato, que es una economista bastante prestigiosa. Ella dice, desde la década de 1980 se les ha dicho a los gobiernos que pasen a un segundo plano y que permitan que las empresas dirijan y creen riqueza y que intervengan solo para solucionar los problemas cuando surjan. El resultado es que los gobiernos no siempre están adecuadamente preparados y equipados para hacerle frente a crisis como la del COVID-19 o la emergencia climática. ¿Qué comentario le merece lo que dice Mariana Mazzucato? Bueno, ella está tomando las decisiones de políticas públicas desde el punto de vista de la economía, y no es así, porque lamentablemente si la solución fuera entregar a los empresarios o a los académicos las grandes problemáticas del mundo, pues el rector de la Universidad de Harvard sería presidente de los Estados Unidos y con su bagaje académico podría solucionar los problemas. Los problemas del mundo político son muy complejos. Tienen que ver con rentabilidad social y no necesariamente rentabilidad económica. Tienen que ver con la oportunidad. Tienen que ver, por ejemplo, con la decisión de a quién atiendo primero. Imagínate, por ejemplo, de que haya un caso de pandemia que hay que atender, o casos de pandemia que hay que atender en Lima, y los mismos casos en Apurímac. Son poblaciones, son seres humanos iguales, pero ¿por qué tengo que atender primero a Lima y no a Apurímac? Porque en Lima hay mayor cantidad de gente y por lo tanto el foco de contagios puede expandirse más rápidamente, mientras en Apurímac hay menor densidad demográfica y la gente está más
desconcentrada, ¿no? Eso no significa que uno no quiera a la gente de Apurímac, ni que la desprecie, sino que uno tiene que tomar decisiones de política pública. Entonces, la política no puede ser reemplazada porque nos lleva a ese tipo de situaciones complejas, en las cuales hay que tomar decisiones independientemente de los recursos y más bien basados en oportunidades e impacto social. Lo que pasa, doctor Cheput, es que nuestros jóvenes, y tenemos un auditorio juvenil, escuchan política y se asustan, cuando en realidad para los griegos la política era un arte y para Aristóteles debería orientarse al bien común, ¿no? Y eso es algo que se ha perdido, ¿no? El origen de la palabra idiota viene del idiotes, que era una palabra griega que significa no se interesa en asuntos públicos. Entonces, en la antigüedad, cuando uno decía es un idiota, es una persona que no estaba interesada en la política. Y deberíamos todos estar preocupados en aquellos asuntos que nos conciernen directamente como personas y también como parte de un núcleo familiar y de una sociedad. Y mi última pregunta, usted es un técnico de primer nivel y como liberteño, pero esta pregunta aplica en realidad a casi todas las ciudades del Perú, le quiero preguntar sobre nuestros puertos, porque habló de infraestructura, ¿no? Y nosotros tenemos a Salaberry, pero no siempre está en óptimas condiciones. Tenemos una gran ventaja competitiva por el clima, porque ya tenemos agua, no en el volumen que quisiéramos, pero tenemos a Chadimochic. Nuestros arándanos son de primerísimo nivel, y sin embargo a veces tenemos que recurrir a otros puertos para exportar lo que producimos. ¿Qué tenemos que hacer allí? Bueno, ahí entender que el gobierno regional es el que tiene que emprender la cruzada para recuperar los puertos. La ley de regionalización y descentralización pone en manos de los gobernadores regionales todo lo que es la infraestructura que sirve para generar competitividad en una determinada región. La infraestructura portuaria, ferroviaria, de carreteras, ¿no? Todo eso pasa por el gobierno regional. Yo creo que lo que está faltando en diversas regiones es ver el carácter estratégico de los puertos. Si existiera o si estuviera en buenas condiciones el puerto que has mencionado, el de Salaberry, y tuviéramos a su vez una adecuada marina mercante, ¿cuántos camiones nos ahorraríamos en la carretera? ¿Y cuánta contaminación ambiental? ¿Cuánta contaminación menos? Y por otro lado, los fletes disminuirían. Pero lamentablemente, hay grandes lobbies de camioneros que no quieren que se adecue el puerto, que no quieren ferrocarril, porque simplemente si hubiera puertos, hay barcos mercantes. Y si hay barcos mercantes, es más barato llevar los containers ahí. Y si uno lleva los containers ahí, ya se quedan sin trabajo los camiones. Entonces, no les conviene tener puertos y no les conviene tener trenes. En esa circunstancia, interviene la política para dar un esquema de prioridad a mediano y largo plazo y que se enfrente a ese tipo de cabildeos para que de esa manera pueda volver más competitiva la región. Le agradezco mucho la respuesta. Invitamos a nuestros participantes, por favor, está disponible en nuestro chat el registro de asistencia. Queremos agradecer la presencia también de nuestras autoridades. Gracias, doctora Verónica Morales, por acompañarnos. Estuvo también temprano el doctor Freddy Bardales Uriarte. Gracias a Amparo Muente. Gracias a Sebastián Orellana, pero sobre todo, gracias a ustedes, chicos, por acompañarnos, porque estos son espacios de aprendizaje, pero también estos son espacios que nos ayudan a construir ciudadanía. Muchas gracias, doctor Juan Cheput. Muchas gracias, Muy Vicente. buen fin de semana, muchas bendiciones a todos. Abrazos. Ha sido un placer estar con ustedes. Hasta luego, gracias. Gracias, chao Amparito, chao Vicentito.